14 de julio de 1989, Ciudad de México. El vecino de José José llamó a la policía por ruido molesto casi a la medianoche. Cuando los dos oficiales llegaron y escucharon lo que estaba pasando dentro de aquella casa, uno dejó de escribir en su libreta, el otro apagó la radio, y ninguno de los dos se atrevió a interrumpir la canción. Bienvenidos a Historias de José José. Si estas historias te inspiran, suscríbete, dale like y activa la campanita para más episodios increíbles. Ahora sí, comencemos. Era viernes por la noche, cerca de las 11:40, en una de esas colonias elegantes de la Ciudad de México donde las casas no parecen casas, sino fortalezas. Calles silenciosas, portones altos, árboles perfectamente recortados, coches caros estacionados detrás de bardas de piedra, y vecinos acostumbrados a que la noche tuviera una sola obligación: no molestar. En una de esas casas vivía José José. No era una mansión escandalosa, pero sí una casa amplia, cálida, con un jardín donde cabían varias mesas, un pequeño escenario improvisado, algunas bocinas, luces suaves y una terraza donde el eco de una voz podía quedarse flotando como si no quisiera irse nunca. Esa noche, José no estaba dando una fiesta de famosos. No había productores de televisión brindando con copas finas. No había empresarios de traje. No había actrices entrando por la puerta principal ni fotógrafos escondidos en la banqueta. No era una reunión de la élite artística ni una celebración llena de nombres importantes. Era algo mucho más extraño. En el jardín de José José había cerca de 80 personas. Mujeres con mandiles todavía puestos, enfermeras que salieron directo de turno, madres solteras con sus hijos dormidos en las piernas, hombres mayores con bastón, jóvenes de colonias populares, niños con vendas, niños con muletas, niños que habían pasado más noches en hospitales que en parques. Había mesas largas con comida sencilla, arroz, pollo, frijoles, pan dulce, café, refrescos. Había sillas prestadas de una parroquia. Había cobijas sobre los hombros de algunas abuelas. Había risas bajitas, lágrimas escondidas y esa clase de silencio que aparece cuando la gente sabe que está viviendo algo que no se va a repetir. Y al fondo, bajo una luz amarilla, José José cantaba. No cantaba como en televisión. No cantaba para impresionar. Cantaba sentado en una silla, con un vaso de agua al lado, el saco colgado en el respaldo, la camisa un poco abierta del cuello, la mano derecha marcando el tiempo sobre la rodilla. Cantaba con esa voz herida y luminosa que parecía saber lo que cada persona había perdido antes de que esa persona lo dijera. El vecino de al lado, el doctor Ernesto Valdés, había intentado ser paciente. Tenía 61 años. Era cardiólogo reconocido, dueño de una clínica privada, hombre de rutina estricta y carácter seco. Vivía en esa colonia desde hacía más de 25 años y defendía el silencio de la noche como otros defienden una bandera. Para Ernesto, aquella zona era refugio de orden, de distancia, de discreción. Ahí no se gritaba. Ahí no se improvisaban reuniones. Ahí no se metía gente humilde en camiones a media calle. Ahí no se convertía un jardín elegante en comedor comunitario. Y José José, con toda su fama, con todos sus discos, con todos los aplausos que recibía en teatros llenos, estaba haciendo exactamente eso. Ernesto había visto llegar a las personas desde temprano. Primero una camioneta de la iglesia. Luego un taxi viejo. Después 2 autos llenos de niños. Luego mujeres cargando bolsas de comida. Luego un hombre en silla de ruedas ayudado por 3 muchachos. Luego una enfermera empujando a una niña envuelta en suéter rosa. Al principio pensó que sería algo breve. Pero pasaron las horas. A las 9 escuchó aplausos. A las 10 escuchó una guitarra. A las 11 escuchó la voz. Y a las 11:40, cuando José empezó a cantar otra canción, la gente comenzó a corear despacio. Ernesto sintió que aquello ya no era una molestia, sino una invasión. No era solo el ruido. Era la escena completa. Era ver a personas que él nunca habría invitado a sus salas sentadas en el jardín de una estrella. Era ver a enfermeras, choferes, madres cansadas, niños enfermos y ancianos tratados como invitados de honor. Era ver que José, en vez de preservar su categoría, la estaba poniendo al servicio de gente común. Ernesto tomó el teléfono. Emergencias. Quiero reportar ruido excesivo en una residencia. Música en vivo, muchas personas, reunión sin control. Es casi medianoche. La operadora le pidió la dirección. Él la dio con voz firme. Enviaremos una unidad, señor. Ernesto colgó y se quedó junto a la ventana, mirando hacia el jardín de José. Desde ahí podía ver parte de las luces. Podía ver sombras moviéndose. Podía escuchar aplausos.
Podía escuchar una voz diciendo algo al micrófono, y luego una risa suave del público. Ernesto apretó la mandíbula. Había operado corazones toda su vida, pero no soportaba que le tocaran el suyo. 30 minutos después, una patrulla se detuvo frente a la casa. Bajaron dos policías, el oficial Raúl Mendoza, de 34 años, y el oficial Tomás Herrera, de 27. Habían recibido el reporte como una queja común. Vecino molesto, música alta, reunión nocturna. Esperaban encontrar una fiesta de artistas, quizá alcohol, autos bloqueando la calle, gente gritando. No esperaban encontrar silencio. Porque cuando tocaron el timbre, nadie respondió. Pero no porque hubiera escándalo, sino porque, al otro lado de la barda, todos estaban escuchando. Raúl tocó otra vez. Nada. Tomás miró la puerta lateral. Estaba entreabierta. Está abierta. Entramos, dijo Raúl. Caminaron por un pasillo angosto hacia el jardín. Y conforme avanzaban, la voz se hizo más clara. No era una bocina cualquiera. Era él. Era José José cantando a unos metros. Los dos oficiales salieron al jardín y se detuvieron. Había un pequeño escenario hecho con tablas. Había una guitarra, un teclado, dos micrófonos. Había niños sentados al frente sobre cobijas. Algunos tenían la cabeza rapada por tratamientos médicos. Otros estaban abrazados a sus madres. Una niña con respiración difícil miraba a José como si la canción estuviera sosteniéndola. Un anciano lloraba sin hacer ruido. Una enfermera se secaba los ojos con una servilleta. José estaba cantando para ellos. No para cámaras. No para fama. No para dinero. Para ellos. Raúl bajó lentamente la libreta. Tomás, que había crecido escuchando a su madre poner discos de José José los domingos mientras limpiaba la casa, se quedó inmóvil. Su rostro cambió. Ya no era un policía respondiendo a una queja. Era un hijo recordando a su madre. Cuando terminó la canción, nadie aplaudió de inmediato. Hubo primero un silencio. Un silencio profundo, de esos que pesan más que una ovación. Luego una niña levantó las manos y comenzó a aplaudir despacio. Después su madre. Después todos. José sonrió con cansancio, se llevó una mano al pecho y dijo: «Gracias. Esta va por los que han aprendido a sonreír aunque la vida les haya cobrado demasiado caro». Entonces vio a los policías. Por un segundo, su expresión se volvió seria. Luego sonrió con esa mezcla de elegancia y humildad que lo hacía parecer cercano incluso cuando estaba rodeado de admiración. «Oficiales. Buenas noches. Llegan justo a tiempo. Estamos por servir café». Raúl reaccionó primero. «Señor José, recibimos una llamada por ruido. Un vecino reportó música alta y demasiadas personas. Tenemos que pedirle que baje el volumen». «Es tarde». José asintió de inmediato. «Tiene toda la razón. Discúlpenme. No queremos molestar a nadie». Se giró hacia un muchacho junto a las bocinas. «Bájale tantito, por favor. Que la música abrace, no que empuje». El muchacho obedeció. La voz de los instrumentos quedó más baja, más íntima. Tomás miraba a la gente. «Con respeto, señor José», dijo, «¿qué está pasando aquí?». José dejó el micrófono en su base y bajó del pequeño escenario. «Hoy debíamos cantar en un evento privado», explicó. «Cena de empresarios. Trajes caros, discursos largos, aplausos de compromiso. Pero ayer me avisaron que varios niños del hospital no pudieron asistir a una función benéfica porque sus tratamientos se complicaron. Algunos querían verme cantar desde hace meses». Hizo una pausa. «Entonces pensé, si ellos no podían ir al teatro, el teatro podía venir a ellos». Raúl observó el jardín. «¿Y toda esta gente?». José miró alrededor con ternura. «No son toda esta gente, oficial. Tienen nombre». Señaló a una mujer de uniforme blanco. «Ella es Clara, enfermera nocturna. Lleva 18 años cuidando niños enfermos. Ha pasado más navidades en pasillos de hospital que en su propia casa». Señaló a un hombre delgado que servía café. «Él es don Manuel. Maneja una ambulancia. Dice que ha aprendido a rezar sin cerrar los ojos porque siempre va manejando». Señaló a una señora con una niña dormida en brazos. «Ella es Patricia. Su hija lleva meses peleando por respirar bien. Patricia vende gelatinas afuera del metro para pagar medicinas». Luego señaló a un niño pequeño sentado en primera fila, envuelto en una chamarra azul. «Y él es Luisito. Tiene 9 años. Me escribió una carta. Me dijo que cuando le dolía mucho, su mamá le ponía mis canciones porque, según él, mi voz hacía que el dolor se sentara un ratito lejos». Tomás tragó saliva. José continuó.
¿Cómo podía decirle que no a eso? Raúl miró su libreta. Técnicamente, señor, una reunión de este tamaño puede causar problemas. Y si hay queja vecinal, tenemos que atenderla. Claro, dijo José. Hagan su trabajo. Lo respeto. Si debo terminar, terminamos. La gente escuchó esas palabras y algo se tensó en el jardín. Algunas madres miraron a sus hijos. Una enfermera bajó la vista. Un niño preguntó en voz baja si ya se iban. Entonces Luisito, el niño de chamarra azul, levantó la mano. Señor policía. Tomás se acercó sin pensarlo. ¿Qué pasó, campeón? ¿Nos deja escuchar una más? Solo una. Es que mi mamá dice que mañana vuelvo al hospital y no sé cuándo pueda salir otra vez. Tomás no respondió. Porque no pudo. Raúl miró al niño, luego miró a José, luego a toda aquella gente que no estaba haciendo daño. Solo estaban sentados en un jardín, comiendo, escuchando canciones, sintiéndose importantes por una noche. El reglamento decía una cosa. La vida decía otra. Raúl cerró la libreta. Una canción más, dijo, pero bajita. José inclinó la cabeza con gratitud. Una canción más. Tomás agregó. Y después café. Porque si ya nos metimos hasta acá, mínimo nos toca café. La gente rió. José soltó una carcajada suave. Eso está hecho, oficial. Volvió al micrófono. Esta canción no estaba planeada. Pero a veces las mejores cosas de la vida son las que interrumpen el plan. Miró a Luisito. Esta es para ti. Y empezó a cantar. Esta vez no cantó fuerte. Cantó casi como si estuviera al oído de cada persona. Su voz subió despacio, se quebró un poco en una frase, se sostuvo en otra, cayó con una delicadeza que hizo que incluso los dos policías olvidaran por completo por qué habían llegado. Raúl se quedó de pie, con la gorra entre las manos. Tomás miraba al suelo, pero no porque estuviera distraído. Porque si miraba demasiado a la gente, iba a llorar. Mientras tanto, en la casa de al lado, Ernesto Valdés esperaba. Esperaba ver que la patrulla saliera con autoridad. Esperaba que terminaran la reunión. Esperaba que apagaran las bocinas, que retiraran a la gente, que devolvieran la colonia a su silencio correcto. Pero la canción siguió. Más baja, sí. Pero siguió. Ernesto se acercó a la ventana. Vio algo que lo irritó todavía más. Los policías no estaban sancionando a nadie. Estaban escuchando. Uno de ellos tenía la cabeza inclinada. El otro parecía conmovido. Ernesto sintió que la rabia le subía por el pecho. Salió de su casa con bata de dormir. Cruzó la entrada, empujó la puerta lateral que seguía entreabierta y entró al jardín de José sin pedir permiso. Caminó entre las mesas con pasos duros. Algunas personas lo miraron. Nadie dijo nada. José acababa de terminar la canción cuando Ernesto llegó frente a él. Señor José. José lo reconoció de inmediato. Doctor Valdés. Buenas noches. No son buenas noches, respondió Ernesto. He tolerado muchas cosas. Autos, visitas, músicos, gente entrando y saliendo. Pero esto ya es una falta de respeto. Es medianoche. Esto es una zona residencial, no una plaza pública. José lo escuchó sin interrumpir. Ernesto continuó. Llamé a la policía para que pusiera orden, y ahora encuentro a los oficiales convertidos en parte del espectáculo. Raúl dio un paso. Doctor, nosotros ya atendimos el reporte. El volumen fue reducido. El problema no es solo el volumen, dijo Ernesto. El problema es el abuso. La falta de consideración. La falta de límites. Hay enfermos que necesitan dormir. Hay gente que trabaja mañana. José bajó la mirada un momento. Tiene razón en algo, doctor. Hay enfermos que necesitan descansar. Por eso están aquí. Ernesto frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? José señaló suavemente hacia las primeras filas. Muchos de estos niños vienen del hospital. Algunos están en tratamiento. Otros llevan meses entrando y saliendo. Esta noche no es fiesta. Es una promesa. Ernesto miró por primera vez con atención. Vio a la niña con suéter rosa. Vio al niño de chamarra azul. Vio una silla de ruedas. Vio madres agotadas. Vio enfermeras que conocían demasiado bien el cansancio. Vio rostros que no habían venido a hacer ruido, sino a recibir un poco de consuelo. Pero el orgullo es una pared gruesa. Eso es muy noble, dijo con frialdad, pero no justifica molestar a todo un vecindario. José asintió. No, no lo justifica. Debí avisarle. Debí invitarlo. Debí explicarle. Ernesto se quedó descolocado. ¿Invitarme? Claro, dijo José. Usted es médico.
Seguramente entiende mejor que nadie lo que significa una noche difícil. Debió estar aquí desde el principio. No vine a convivir, señor José. Vine a exigir respeto. Y yo se lo doy, doctor. Por eso le pido una disculpa frente a todos. El jardín quedó en silencio. José tomó el micrófono. Perdónenme un momento. Quiero ofrecerle una disculpa al doctor Valdés. Es mi vecino. No le avisé de esta reunión y tiene derecho a estar molesto. La generosidad no debe convertirse en descuido. La música también necesita respeto. Ernesto no esperaba eso. Esperaba discusión. Esperaba soberbia. Esperaba que una estrella se defendiera con arrogancia. Pero José se disculpó. Frente a todos. Sin humillarlo. Sin burlarse. Sin hacerlo enemigo. Luego José dejó el micrófono y se acercó. Doctor, siéntese 10 minutos. Tome café. Conozca a Luisito. Después, si todavía quiere que terminemos, terminamos. Ernesto miró hacia la salida. Podía irse. Podía mantener su enojo intacto. Podía volver a su casa y cerrar la ventana. Pero algo en el tono de José, en esa invitación sin desafío, le quitó fuerza a su rabia. 10 minutos, dijo. José sonrió. 10 minutos. Una enfermera le ofreció una silla. Don Manuel le sirvió café en un vaso sencillo. Patricia le acercó un plato con pan. Ernesto se sentó rígido, incómodo, como si el cuerpo no supiera cómo comportarse en una mesa donde nadie le debía reverencia.